Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Qué alegría poder compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Estamos felices porque el Señor ha estado con nosotros siempre, nos ha bendecido, se ha glorificado en medio de nosotros, ha provisto para nosotros. Iglesia, Centro Cristiano de Estudio Bíblico, les amamos demasiado. A todos los amigos que nos ven en esta noche, les amamos demasiado. Gracias, familia, por su compañía para con nosotros todas las transmisiones. Yo quiero que oremos, amados hermanos, y cantamos inmediatamente nuestra canción lema del Centro Cristiano de Estudio Bíblico para así dar inicio. Señor, te damos gracias en esta noche, te alabamos y te bendecimos porque cada día tú demuestras, Señor, que estás con nosotros. Han sido días difíciles, Señor. Han sido días de pruebas y dificultades, pero tú has estado allí con nosotros para tendernos tu mano y levantarnos. Gracias por los alimentos, gracias por todo lo que tú has provisto durante todos estos meses, Señor, para nosotros. Te ruego que bendigas en esta noche tu iglesia. Te ruego que te manifiestes de forma especial, Señor, en la salud de don Pedro Navarro, allí en California, Señor. Tú eres el que le das nuevas fuerzas. Gracias por lo que tú haces en medio de mi hermano Víctor Barbosa. Gracias por lo que haces en la vida de mi hermano Javi. Gracias por lo que haces en Graham, Señor, allí donde se encuentra. Gracias porque tú nos has cuidado y nos has guardado. Tenemos por fe, Señor, la seguridad de que tú estás allí, escuchándonos y oyéndonos. En el nombre de Cristo Jesús. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, al cantar la gloria de su nombre. Poned la gloria en su alabanza, bendecid a Dios. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta su nombre. Toda la tierra canta su nombre. Toda la tierra canta su nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, a cantar la gloria de su nombre. Cantar la gloria en su alabanza, bendecid a Dios. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra canta tu nombre. Bendito sea el Señor. Este es nuestro coro. Centro Cristiano de Estudio Bíblico. Recuérdenlo siempre. Aclamen a Dios con alegría en sus casas, desde sus camas, en el camino, en el trabajo. Aclamar al Señor con alegría. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 8 al 17.
Libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 8 al 17. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vengan en sus Biblias. Dice así la palabra del Señor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como es escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor Jesús, yo te ruego, Padre, que seas tú tomando, Señor, tu palabra, que seas tú hablándonos a través de ella, que nuestro corazón penetre tu palabra, Señor, y cuando tu palabra penetra en nuestro corazón, no seguiremos siendo los mismos. Háblanos a través de tu Espíritu Santo y a través de tu siervo. Y Señor, cada día sé nuestro consolador, ese consolador que está en todo momento con nosotros, enseñándonos, Señor, tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con nosotros, amados hermanos, nuestro pastor Pedro López. Dios continúe bendiciéndoles, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor nuestro Dios en esta noche por su gran amor, por su gran bondad y misericordia y cuidados para con cada uno de nosotros. Hoy continuaremos entonces con nuestra serie de estudio basadas en la carta a los Romanos. Y vamos a estar mirando hoy los versículos 8 hasta el 15 que ya hemos leído con nuestra pastora Amparo. Romanos capítulo 1, versículo 8 hasta el 15. Y en este capítulo, en esta porción, encontramos el saludo personal y exposición del deseo del apóstol Pablo de ver y predicar a los santos de Roma. En el versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces aquí vemos al apóstol sigue el orden natural de ponerse a sí mismo en primer lugar en relación con sus lectores, y su primer punto de contacto es la gratitud por su participación en el cristianismo. El apóstol Pablo siempre da gracias a Dios por alguna gracia encontrada en cualquiera de los santos. Él ve a todos los que son de Cristo con los ojos de Cristo. Tenían una fe en Cristo que era divulgada, y no solo esto, sino que era anunciada
como una maravilla por todos los confines del Imperio Romano. Dios hace que una positiva obra de su Espíritu sea publicada por todas partes, como lo fue con los tesalonicenses. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Tesalónica, les dice en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice el apóstol: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Así es con todo avivamiento. El mundo entero pronto se da cuenta de él. En cada uno de los avivamientos que ha habido a través de la historia del cristianismo, siempre ha pasado eso. El mundo entero pronto se da cuenta. En el versículo 9 de los Romanos, en el capítulo 1, versículo 9, dice: porque el testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hago siempre sin cesar mención de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo oraba sin cesar por estos creyentes, como lo hacía con frecuencia. Él puso a Dios como testigo para probar su acerto. Miren, en la segunda carta que escribe el apóstol a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 23, dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Lo mismo hace cuando escribe a los hermanos de Filipo, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir. Filipenses 1.8, estoy confundido ahí, 1.8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y en la segunda carta, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 5, expresa algo igual: porque nunca usamos de palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y en versículo 10 dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El testimonio constante de la Escritura es que el hombre existe como un espíritu vivo dentro de un cuerpo, poseyendo un alma. El servicio de Pablo para Dios era en su espíritu, y por consiguiente en el Espíritu Santo, nunca en su alma. En la primera carta que el apóstol escribe a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo, mis amados, no dependía de la música, no dependía de la arquitectura, no dependía de la oratoria, no dependía de la retórica, no celebraba cultos inspiracionales para impulsar las emociones, hacía resoluciones místicas. Sirvió a Dios directamente en su espíritu. Lo que ministraba era la verdad en el Espíritu Santo. Los espíritus de sus oyentes nacieron de nuevo, y el Espíritu Santo atestiguaba a sus espíritus que eran nacidos de Dios. En este sentido, Pablo habla de cómo Dios, como su testigo,
Dios testificando a su espíritu. Su ministerio no era de formalismos externos, como en el judaísmo, sino que era un servicio inteligente, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, mis amados hermanos, es decir, que Pablo conocía a Dios y a Cristo directamente por el Espíritu Santo. En el versículo 10 de Romanos, dice el apóstol, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces aquí encontramos que Pablo estaba clamando a Dios que lo llevara cuando a él le pareciera conveniente a aquellos cristianos de Roma. Ese es el deseo que vemos en el versículo 10. Porque deseo, dice en el versículo 11, veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmado su conocimiento de que podría, por medio del maravilloso mensaje que le había sido confiado, fue el origen de su profundo anhelo de ir a ellos. No se refiere a los dones de los que habla en la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, sino a una operación del Espíritu Santo tal que cuando Pablo estuviera entre ellos, los enriquecería y establecería en su fe. Pablo sabía que por la gracia de Dios había en él un poder apostólico peculiar para impartir un don o una bendición espiritual, tanto por su presencia como por el ministerio de la palabra. En Romanos, en la carta de los Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 29, el apóstol nos dice algo parecido. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Mis amados, así ha sido con todos los grandes hombres de Dios, con los San Agustín, con los San Crisóstomos, con los Luteros, con los Calvinos, con los Knox, con los grandes puritanos, con los Wesleys, con los Whitefield y más recientemente, más cercano a nosotros, con los Finney, con los Derby y los Moody, así como los Terroy y los Chapman, quienes con su sola presencia, por medio del Espíritu Santo de Dios y de la fe que Dios le había dado y la unción del Espíritu Santo que les había conferido, expulsaron de manera maravillosa el espíritu de incredulidad de grandes auditorios e hicieron fácil para los santos correr rápidamente en el camino del Señor para ser consolados cada uno por la fe del otro, con el resultado de que los santos llegaban a ser establecidos en la verdad y en su andar como no lo habían sido nunca. Nosotros también hoy tenemos la palabra escrita y el bendito Espíritu Santo de Dios. Para todos los que voluntariamente desean escuchar a Dios, quien nombró a Pablo ministro de la iglesia, el cuerpo de Cristo y ministro del Evangelio de la gracia y gloria para todos. Digo, lo que es en realidad, los que en realidad escuchan la voz de Pablo resulta fácil de oír y ser comprensible. Así que vemos al apóstol, quien conocía el gran secreto, el llamamiento celestial de la iglesia, escribiendo a los santos en Roma, quienes a pesar de que eran el cuerpo de Cristo y por consiguiente celestiales en creación, llamamiento y carácter,
no conocían completamente estas verdades, deseando verlos para poder impartirles algún don y anunciándoles al final de la carta que Dios es poderoso para estableceros, según lo dice en Romanos 16, los versículos 25 al 27. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, que según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. La carga del corazón de Pablo es por consiguiente hacerles conocer este secreto celestial, que no estaba relacionado con el llamamiento judío, con el llamamiento terrenal, sino que estaba en el Cristo resucitado celestial, que habiendo muerto el primer Adán con sus responsabilidades, estaba en el segundo hombre, el último Adán, es decir, Cristo, por creación divina, y que eran por lo tanto celestial. En el versículo 12 dice: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. A su llegada, por consiguiente, dice él, pero naturalmente la bendición de ellos sería indeciblemente la mayor causa del poder, del poderoso don y de la gracia que para ellos Dios había otorgado al apóstol, como dice el versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y en el 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. El apóstol Pablo deseaba que supieran esto, porque anhelaba ver frutos en ellos, como encontraba entre los gentiles por donde quiera que iba. Que Pablo haya sido impedido antes de ir a Roma, probablemente podamos explicarlo en el desarrollo del trabajo que Dios le había asignado. En el capítulo 15 de Romanos, en el versículo 19, dice el apóstol: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado. Y en el 22 dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Algunas veces era Satanás quien impedía que Pablo estuviera en determinados lugares, como dice en 1 Tesalonicenses 2:18, dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pero en este caso de Romanos, evidentemente fueron los numerosos trabajos ordenados por Dios en todas partes. Es que había mucho trabajo para realizar. Solo aquellos que llevan el mensaje de Dios de gracia para los hombres conocen plenamente estos grandes impedimentos. La imperiosa necesidad de puertas abiertas y la desesperada oposición del diablo del diablo a la entrada de cada puerta. El anhelo constante del apóstol Pablo era ver fruto para Dios en las almas de los demás.
Esto debe ser característico y debe caracterizar a todo ministro cristiano, a todo creyente verdadero de Cristo. Mire, el señor John Welsh, o Juan Welsh, que era el yerno de John Knox, decía, oraba, dame Escocia o me muero. Ese es el deseo, y debe ser el deseo de cada hombre y de cada verdadero cristiano, compartir de su fe, hablar a otros de Cristo. En el versículo 14 dice entonces el apóstol, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Los griegos eran aquellos que hablaban el idioma griego, claro, obvio, lógico, ¿no? Y que poseían la cultura griega, las cuales habían cubierto todo el imperio mundial de Alejandro y en cuya cultura se gloriaban los mismos romanos. Los bárbaros eran los que no conocían el griego, siendo por eso incultos. Así también los escitas, como leemos en Colosenses 3:11. Colosenses 3:11 dice, vestidos pues, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Sino que Cristo es el todo y en todos. Eran especialmente llamados montaraces y salvajes, o tártaros como se les dice hoy, sabios e indoctos. Es más personal, no quiere decir propiamente educados o ineducados, sino que se refiere a todos los grados de la inteligencia. Como Pablo es deudor a todos, los está enumerando a todos, y debe principiar a pagar su deuda poniendo de manifiesto la culpabilidad de todos los hombres, lo cual hace en el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 20 del capítulo 3. Todo eso habla acerca de la culpabilidad del hombre. En las palabras soy deudor se advierte la conciencia del mayordomo, la de ser el portador responsable de nuevas de infinita importancia directamente del cielo. Y Pablo era deudor a todas las clases sociales con un mensaje de gloriosa gracia, como le dice a los hermanos en Galacia, en el capítulo 1 versículo 16, dice el apóstol, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Y para terminar, el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Cuán bendita es la buena voluntad, más aún la ansiedad de este santo apóstol para pagar su deuda, predicar las buenas nuevas. También a los de Roma. Roma despreciaba a los judíos y Pablo era pequeño de estatura, de flaca presencia corporal y de palabra, o como decimos, modo de expresarse menospreciable según la orgullosa y carnal opinión de los hombres. Eso lo manifiesta el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos en Corinto, en el capítulo 2 de su segunda carta, en el capítulo 10 de su segunda carta, en el versículo 10 dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Además, se le opondría cualquier magnate influyente judío. Como si esto fuera poco, Roma era el centro del mundo gentil. Sus emperadores estaban
estaban para demandar y recibir adoración. Estaban atestados de hombres instruidos y cultos de todo el mundo por sus calles. Irrumpían también poderosos desfiles, grandiosos procesiones triunfales. Roma sacudía al mundo. A pesar de todo ello, allí está Pablo, indeciblemente débil en sí mismo, soportando su aguijón corporal y sin embargo listo, ansioso de ir a Roma. Y esa misma disposición debemos tener nosotros hoy, estar listos y ansiosos por pronunciar, por proclamar la bendita, gloriosa palabra de Dios, las buenas nuevas, el evangelio de salvación. Entonces la pregunta es, ¿a predicar qué? Bueno, a un Cristo a quien la misma nación judía había repudiado oficialmente, a un Cristo que había sido despreciado y crucificado a sus gritos por un gobernador romano, a predicar un camino del cual los judíos de Roma dirían a Pablo en Hechos 28, 22. Hechos 28, 22 dice las Sagradas Escrituras: pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Habla de tus hombres valerosos, de tus grandes hombres, oh mundo. ¿En qué parte de la historia se puede encontrar a uno igual a Pablo, Alejandro, César, Napoleón, Simón Bolívar? Marcharon protegidos por sus ejércitos para imponer su voluntad a los hombres. Pablo estaba anhelante de marchar con Cristo, solo al centro de la grandeza de este mundo fortificado por Satanás, con la palabra de la cruz, que él mismo dice que es a los judíos afrenta y a los gentiles locura. Sí, y cuando llega a Roma, es como un náufrago prisionero, y allá por 2 años enteros en su propia casa de alquiler recibió a todos los que llegaban a él, y el mensaje fue filtrándose paulatinamente por todo el imperio romano y aún entre la corte de César. Nos preguntamos, ¿cuál es el secreto de este corazón indomable? Escuchemos a Pablo. ¿Buscáis una prueba de que Cristo habla en mí? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Plació a Dios revelar a su Hijo en mí. Por la gracia de Dios soy lo que soy, decía. Yo trabajo esforzándome de acuerdo con la obra de Cristo, quien obra en mí poderosamente. Decía, estoy listo para despender y ser despendido por vuestras almas. No hubo otra senda para Cristo, ni la hay para nosotros sus siervos, sino todo cuanto está en mí, hasta lo sumo. Los que pertenecen a la compañía de Pablo siempre están intentando ir. En Hechos 16, el versículo 7 dice la Escritura: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Siempre listos para predicar o sufrir a Cristo. Esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamado, esa es nuestra tarea: predicar al Cristo crucificado, pero también muerto, sepultado y resucitado y ascendido al cielo. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco
había de descargar allí. Y allí estaban predicando, allí estaban anunciando. Y Pablo no tenía otro deseo, no había otro deseo que ocupara más ni su vida, ni su pensamiento, ni su corazón, ni su mente. Pablo tenía un solo plan, Pablo tenía un solo propósito: predicar a Jesucristo y a este crucificado, muerto, sepultado y resucitado y ascendido al cielo. Nosotros hoy, seguidores de Cristo, nos impele y nos debe impeler o impulsar ese mismo deseo: testificar de Cristo, hablar a otro de las buenas nuevas de salvación, decirle al mundo que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay solución, que en Cristo hay vida, que en Cristo hay vida, que en Cristo el futuro sí es posible. Mis hermanos amados, el Señor nos ha llamado no para estar en silencio. Recuerde la sentencia bíblica: si nosotros callamos, las piedras hablarán por nosotros. Qué tristeza puede ser para el hombre el ser pensante, ser reemplazado por un ser inerte. Mis hermanos, el mundo hoy necesita escuchar de Jesús, y tú eres la persona indicada y llamada para hacerlo. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Nos alegramos en tu majestuosidad, reconocemos tu señorío, confesamos que solo tú eres Dios. Te adoramos, oh Dios, bendecimos tu nombre, tu presencia, Señor. Gracias por tus cuidados, por tu bondad y por tu misericordia con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por habernos hablado ahora, Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, nos inste, nos anime, nos motive para expresar las buenas nuevas de salvación. Padre, en esta hora rogamos en el nombre poderoso de Jesús que tiendas tu mano de poder sobre aquellas personas que están enfermas, oh Dios. En el nombre de Jesús, aquellas personas que hoy han sido diagnosticados con el COVID. Oh Dios, yo te ruego que extiendas tu mano de poder en el nombre soberano de Jesús. Tú eres el Dios de poder, tú eres el Dios sanador. Esas personas que están padeciendo de cáncer, Señor, de tuberculosis, de neumonía, Dios, úlceras, en el nombre de Jesús, reumatismo, parálisis, sordera, Señor, ceguera, mudez, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Señor. Aquellas personas que están sufriendo de esquizofrenia, en el nombre de Jesús. Aquellas personas que están ansiosas, estresadas, glorifícate, Dios. Pon paz, Espíritu Santo de Dios, muéstrate glorioso, Padre. Tú eres el Dios de milagros, eres el Dios de prodigios, eres el Dios de señales. Yo creo en tu poder soberano, Señor. Yo creo en tu poder soberano, Padre. Ahora, Dios mío, yo te ruego que bendigas a nuestras autoridades civiles y policiales. Bendice a nuestro presidente, bendice a sus ministros, oh Dios, en el nombre del soberano de Jesús. Bendice a los gobernadores y a los miembros de las asambleas. Señor, glorifícate en la vida de los alcaldes. Glorifícate, Padre bueno, en el nombre soberano de Jesús, en cada miembro del consejo, en los ediles. Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres para siempre, Señor. Toma los secretarios de despacho. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, esas personas que están en los hospitales, Señor, los médicos, los internistas, los especialistas, las enfermeras. Ayuda, Dios mío, da sabiduría, guía, Espíritu Santo de Dios, guía, Espíritu Santo de Dios. Tú tienes todo el poder, tú tienes todo el poder, tú tienes todo el poder, tú tienes todo el poder. Tú has mandado, queremos, por las autoridades y por los que están en eminencia. Por eso en fe oramos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Padre, de una manera muy especial te rogamos que bendigas a cada miembro del Centro Cristiano de Estudio Bíblico. Señor, bendice cada familia, Padre, en el nombre de Jesús.
Bendice por favor al hermano Pedro Navarro allá en Mexicali. Señor, glorifícate la vida del hermano Víctor Barbosa. Toma la vida de Yarrendel, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate la vida de Yanin Brego. Padre, glorifícate, Padre. Glorifícate la vida de Graham. Señor, en el nombre soberano de Jesús. Bendice a Carlos Lón, Señor. Glorifícate, Padre. Tú tienes todo el poder. Bendice a nuestro hermano Víctor Barbosa. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre soberano de Jesús. Manifiesta tu gloria y tu poder. Tú eres grande, Señor. Yo creo en tu poder, te alaba mi alma, te bendice mi corazón, te damos muchas gracias, oh Dios. Gracias, Padre bueno, en el nombre soberano de Jesús. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, nos vemos entonces el próximo domingo a las 4 de la tarde en nuestro culto de escuela dominical. Ya casi nos encontramos, ya casi estaremos presenciales. No se olviden, Dios les bendiga, Dios les guarde y que pasen una feliz noche.